Muy buenos días, amada iglesia. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos ha tenido bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su maravilloso amor, permitiéndonos cada día ver su mano y su cuidado en todas las áreas de nuestras vidas. Especialmente vemos como Dios es el que sostiene cada día nuestro corazón. El Señor ha dicho que Él nos pastorearía siempre y en la sequía saciaría nuestra alma y daría vigor a nuestros huesos. Y vemos esto tan hermoso de parte de Dios cada día, trayendo un fortalecimiento a nuestra vida espiritual, un afirmar cada día de nuestro corazón sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo, para que podamos caminar cada día es con los ojos puestos en Él cada día, como dice la Escritura, no por lo que ven nuestros ojos, no guiados por lo que dicen nuestras circunstancias, sino caminando por fe, cada día creyendo y poniendo nuestro corazón en las palabras de Dios que son eternas, que no dejan de ser, que no pasarán. Pues es allí donde Dios nos ha llamado a poner nuestro corazón en Él, la palabra viva que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis amados, no olvidemos que estaremos anunciando en el transcurso de la semana, de acuerdo a las disposiciones que vayan dando los gobernantes de la movilización, cómo nos vamos a ir reuniendo. Vimos que el próximo miércoles vamos a estar conectando por estos medios a las 7 de la noche para recibir la palabra del Señor y estaremos informándoles cómo será el próximo domingo, si será nuevamente virtual por estos medios o si va a ser presencial. Les estaremos avisando, de manera que estemos orando por todas estas cosas, mis amados. El hecho de no poder congregarnos no nos excusa para no seguir buscando de Dios, para no seguir intimando con Él, para no seguir yendo a su palabra. No olvidemos que aunque haya confinamiento, la palabra de Dios no está confinada, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios corre y es glorificada, y lo que anhelamos es que esa palabra corre y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas. De manera, mis amados, que les invito para que en esta mañana oremos y demos gracias a Dios, pongamos nuestras vidas, que este tiempo especial, que el hecho de que lo hagamos desde nuestros hogares no significa que lo hagamos de cualquier forma o de cualquier manera, no, hagámoslo con un corazón dispuesto, con un corazón ahí necesitado de Dios, con un corazón que necesita oír la voz de Dios y que necesita recibir dirección de su Señor sobre su vida. De manera que te invito para que oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, porque tú eres hermoso y así como nos has permitido ver en tu palabra que cada mañana, Señor, allí durante aquellos 40 años que los llevaste por el desierto, no faltó el maná, ni faltó la nube que los guardara de día, ni la columna de fuego que les abrigara de noche. Así podemos ver, Señor, que aunque las circunstancias cambien, Dios, tú no has dejado de enviarnos tu palabra, no has dejado de hablarnos, no has dejado, Dios, de instruirnos, de enseñarnos, no has dejado, Dios, de guiarnos a través, Dios, de los cielos, de esas palabras vivas que conducen nuestro corazón hacia ti. Te agradecemos, precioso Dios, que una vez en esta mañana, como pueblo, como iglesia, nos permita reunirnos en tu nombre para recibir tu consejo y tu sabiduría, para que esas palabras hallen cabida en nuestro corazón, Señor, y den fruto conforme a tu voluntad y a tu propósito en cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gracias, te bendecimos, te pedimos la dirección en todo lo que vamos a hacer, Señor, que lo que podamos, Dios de los cielos, Señor, expresar cuando cantamos sea un corazón humillado, postrado, rendido ante la grandeza tuya, Señor. Permítenos adorarte en esta mañana con todas las fuerzas de nuestro corazón. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Es un regalo maravilloso que Dios nos permita reunirnos una vez más, que aún a través de estos medios virtuales sabemos que Dios nos acompaña en todo momento, que no importa cómo sea el método que Dios escoja, sabemos que todo esto está bajo el control de Dios, pero lo más importante es que sabemos y confiamos plenamente que podemos disfrutar de Él en cualquier momento. Podemos disfrutar de Él en cualquier situación.
Agradecemos a Dios que nos permite venir una vez más delante de su trono, poder adorarle con el corazón, poder rendirnos delante de Él, entender que Él es Dios todopoderoso, que Él es Dios soberano, que no hay nadie más grande que Él. Así que les quiero invitar a que en este día usted allí en casa pueda cerrar sus ojos y acompañarme en esta oración, poner este tiempo en las manos del Señor para que todo sea de agrado de Él. Es lo más importante, que ustedes allá desde casa y nosotros aquí reunidos podamos cantar al unísono y exaltar el nombre de nuestro Señor. Padre santo y glorioso, venimos este día delante de ti, Señor, con el deseo y el anhelo de honrarte, con el deseo, Señor amado, de glorificarte a ti, entendiendo que tú eres el Rey, que tú eres Señor, que tú eres nuestro Padre precioso, Señor, que tú eres digno de toda exaltación, que tú eres digno de toda adoración. Y como está escrito en tu palabra, Señor, toda rodilla se tiene que doblar delante de ti y toda lengua confesará que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres el único y verdadero Dios, al cual nosotros adoramos, al cual nosotros servimos. Agradecemos, precioso Dios, que nos permitas venir delante de tu trono, Señor, y exaltarte con estas canciones, precioso Dios. Que tú nos puedas llevar más allá de la letra, que tú nos puedas llevar más allá de la música y podamos encontrarnos contigo, Señor. Tú creaste la música para ti, Señor, y queremos utilizar este instrumento para exaltarte y para honrarte, mi Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos cada persona allí desde casa que nos ve, Señor. Que seas tú guardando y cuidando sus vidas, sus familias, Señor. Tus hijos estamos en tus manos, estamos seguros en ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar.
de tu vida en el Calvario. Sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos. Te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, Señor, te tiene que adorar. Oh, ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de lo fuerte. Ven Espíritu de Dios, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname. Lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el único digno de exaltar. Como está escrito en tu palabra, Señor, inmolado fuiste por nuestras transgresiones, Señor, molido por nuestros pecados. Y en tu espalda, Señor, cargaste el peso de nuestra paz. Tú eres el Santo Cordero, exaltado en los cielos y en la tierra, Señor. Santo Cordero, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, para podernos abrazar, para podernos rescatar, para poder estar junto a nosotros, Señor. El Cordero inmolado en la cruz para podernos acercar a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos eres tú. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Oh, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo
Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor, porque has dispuesto en esta hermosa mañana tu palabra preciosa y hermosa que nos va, Señor, cada día edificando,
en el conocimiento, precioso Dios, de todo lo que tú nos has otorgado, de todo lo que tú, Señor, nos has concedido, por pura gracia y por pura bondad a cada uno de nosotros, Dios, para que no solamente seamos, Señor precioso, impactados por tu preciosa vida, Señor, sino que tu preciosa vida pueda ser manifestada a través de cada uno de nosotros. Te agradecemos, precioso Dios, toda la obra que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y gracias por tu maravillosa y hermosa fidelidad. Gracias por tu sabiduría. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Amada Iglesia, venimos estudiando en este tiempo acerca de esas promesas de Dios que hacen parte de la palabra que Dios desea implantar, establecer y que Dios desea ahí dejar escrita en nuestros corazones de una manera profunda. No olvidemos que lo que Dios nos quiere dejar allá escrito en el corazón no es una palabra que se desvanezca o que sea letra o información, sino una palabra preciosa que produzca una profunda transformación de nuestras vidas para la gloria y la alabanza de su nombre. No olvidemos lo que el Señor ha expresado a través de su hermosa palabra, que a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los hice y los formé, que tú y yo hemos sido llamados para venir a los brazos de Dios, hemos sido llamados como el Señor lo hizo con aquel Lázaro, que estaba allí en la tumba, que estaba allí muerto, que estaba allí sin vida, y que el Señor le llamó, le hizo oír su voz, le hizo salir de la condición en la que estaba, para que ahora hubiese un Lázaro allá afuera en el que no solamente había vida, sino un Lázaro en el que iban a ir siendo soltadas todas aquellas cosas que le tuvieran atado, para que caminase en la completa libertad de ser un hombre completamente rendido a los pies, a la voluntad, al señorío, al deseo del corazón de aquel que lo pasó de muerte a vida. Esa era la condición en la que nosotros estábamos, ahí es donde esas palabras maravillosas de Dios producen un salto maravilloso, como hemos leído allí. Si me acompañan nuevamente ahí al libro de Jeremías, por favor, y te ubicas ahí en Jeremías, en el capítulo número 30, que hemos venido estudiando algunos domingos. Jeremías, en el capítulo número 30, en el versículo número 12. Jeremías, capítulo número 30, en el versículo número 12, dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Verso 13, no hay quien juzgue tu causa, para sanarte no hay para ti medicamentos eficaces. Frente a ese diagnóstico tan tremendo, vemos como ahora el Señor se glorifica de una manera especial, ahí en el verso número 17, donde dice la Escritura: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y que vemos en todas estas palabras tan hermosas y tan maravillosas el propósito de Dios, y que nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos ahondar y necesitamos crecer en el conocimiento de todo aquello que se nos ha otorgado, de todo aquello que hemos recibido de parte de Dios, de todo aquello que se nos ha concedido por la gracia maravillosa de Dios. No olvide que no es por méritos nuestros, no es por capacidad nuestra, no es por fuerza nuestra, es por gracia, bondad, por misericordia y por un favor maravilloso que solamente viene de parte de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de nuestros corazones. Así que agradecemos al Señor que estas preciosas palabras de hacer venir sanidad para nosotros no sea algo temporal, no sea algo de un solo instante, sino algo que de manera permanente Dios está obrando en nuestras vidas. No olvidemos que el Señor nos justificó y que la justificación es un asunto de un instante, de un momento, que somos hechos justos delante de Dios por la sangre maravillosa de Jesucristo, para que podamos estar delante de Dios. Pero que una vez estamos delante del Señor, empezamos a vivir un proceso de santificación, un proceso así donde
No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados, estamos siendo tratados. La mano de Dios está manifestando sobre nuestras vidas para cambiar, para transformar, para arrancar de nosotros todo vestigio de muerte, para quitar de nuestras vidas todo aquello que no corresponde a la voluntad del Señor o al propósito de Dios, que ir siendo perfeccionados por la mano de Dios es algo que en lo que vamos a recibir luz de la obra de Dios, en lo que vamos a recibir claridad de lo que hemos recibido de parte de Dios y de cómo la palabra viva se va a ir instalando en nuestros corazones, como está escrito en la palabra, cuando Pablo dijo, estando persuadido, estando convencido, estando seguro de esto en mi corazón, que aquel que empezó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, de eso necesitamos cada día estar convencidos. Dios está obrando todos los días en nosotros. Dios está obrando todos los días en nuestros corazones para perfeccionar su obra en nosotros. Y perfeccionar su obra significa que cada día va a ser más clara su voluntad, más claro su propósito, más claro el deseo de su corazón para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones. Porque no olvidemos que lo que más ha oprimido el corazón humano, que lo que más ha oprimido al ser humano, no han sido las cosas externas, y aún lo que más está oprimiendo en este tiempo, bajo todas las circunstancias que estamos viviendo y bajo todas las situaciones que estamos enfrentando con esto del coronavirus y todas las cosas que se están moviendo, no son todas las presiones externas, sino es la condición en la que se encuentra el corazón, en el estado en cómo está nuestro corazón interiormente. Lo que más afecta a nuestras vidas no es lo externo, sino cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra nuestro ser interior. Y es allí donde muchas cosas de nuestro corazón necesitan ser conciliadas, necesitan ser puestas a cuentas por Dios, ser puestas a cuentas con Dios, aún en nosotros los creyentes, aún en nosotros los que hemos sido escogidos, llamados, los que estamos bajo la cobertura de Dios por una gracia maravillosa, porque no olvides que no estamos acá porque fuéramos los más valientes, estamos acá porque la gracia de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas, porque la gracia de Dios nos ha cubierto por pura misericordia, porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Y hoy, con mucha gratitud en nuestro corazón, podemos decir, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso Dios nos tiene en sus manos, pero hay muchas áreas aún de nuestra vida y de nuestro corazón que requieren ser tratadas, y muchos aspectos de nuestro corazón que requieren ser conciliados con Dios, que requieren ser llevados a los pies de Cristo, que requieren ser llevados a la presencia maravillosa de Dios. Si me acompaña por favor a Deuteronomio, por favor, allí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio en el capítulo número 8, si te ubicas allí, Deuteronomio en el capítulo número 8, en el versículo número 2 en adelante, Deuteronomio 8, 2, mira lo que dice la Escritura, de cómo el Señor trajo a Israel durante 40 años en un transitar por el desierto. Y dice la Escritura, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados,
tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra en que te habrá, o en la buena tierra que te habrá dado. Miramos todo esto tan especial de parte de Dios, todo este obrar donde el Señor empieza a hablarle a Israel. No olvidemos que Dios siempre quiere hablarnos al corazón. Y ahí es donde claramente nosotros necesitamos esa relación con Dios. Poderle decir, Señor, cada día yo necesito, Señor, que tus palabras, Señor, sean oídas en mi interior, que hables a lo profundo de mi corazón. Aquí estaba el Señor recordándole a Israel de una manera especial en su transitar 40 años por el desierto, cómo Dios había permitido muchas situaciones en esos 40 años en el desierto, donde estaba probando sus corazones, y donde estaba probando sus corazones para desnudarles, no porque Él no conociera lo que había en sus corazones, sino para darle a conocer a ellos lo que había en sus corazones, porque ciertamente, no olvidemos que dice la Escritura, que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre, que quién lo conocerá. Y el Señor mismo expresó: yo que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Dios allí les probó, Dios allí permitió muchas situaciones, y situaciones que desnudaron el corazón y desnudaron cómo ellos estaban contemplando a Dios y cómo ellos estaban contemplando la palabra del Señor, y poder ver de una manera muy especial cómo el Señor les va llevando a entender que necesariamente lo que los había sostenidos a ellos en el desierto no era el pan que habían comido, sino la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios es que había sido provisto el maná que les había sustentado, de manera que lo que sustenta nuestras vidas es todo lo que proviene de la palabra de Dios. Y si lo que sustenta nuestras vidas es lo que viene de la palabra de Dios, lo que nos va a introducir a esa vida maravillosa que Dios ha dispuesto para nosotros en Él es su palabra. Por eso el Señor habla de todo lo que ocurrió en el desierto, y ahora toda esa tierra como es descrita de una manera tan especial, como una tierra de mucha abundancia en la que Dios ha dispuesto a manifestarse. Pero cuando lo llevamos al aspecto espiritual, nos damos cuenta de las palabras que el Señor expresó allí en Juan, cuando dijo claramente que Él había venido para que tuviéramos vida, y para que tuviéramos esa vida en abundancia. Dios probó el corazón, pero cuando probó el corazón, ¿qué se manifestó? La rebelión que había en el corazón del ser humano, la rebelión que hay en mi corazón para sujetarme a Dios, para someterme a Dios, para abrazar lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y allí es donde nos enfrentamos tantas veces a aquello que el Señor aún expresó en Isaías, cuando el Señor dijo que los pensamientos del pueblo de Dios no eran los pensamientos de Él, y que los caminos que ellos estaban recorriendo no eran los caminos de Él. Lo hemos visto en otras ocasiones, que lo que había en el interior de ellos no era lo que había en el interior del corazón de Dios, y lo que habían en sus acciones no eran las acciones que Dios hacía, porque muchas veces nos vamos encontrando cómo Dios obra y cómo Dios de los cielos, el Dios de los cielos, piensa en tantos aspectos tan diferentes a nosotros, pero maravillosa su palabra que nos está trayendo es para que todos mis pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo, para que ahora todos esos argumentos que en mí se levantan como un obstáculo para que mi corazón esté sujeto a Él, ahora sean derribados, y derribados por esta palabra tan poderosa que permanece para siempre, con esta palabra a la que necesariamente nos tenemos que aferrar cada día. Pero aferrar cada día es de la manera correcta, no simplemente para buscar lo que nos conviene, sino también aquellas cosas que confrontan nuestro corazón, aquellas cosas que desnudan esas áreas de rebelión en nuestro corazón y que necesitan humillación. Tal vez a esos momentos donde necesariamente ellos se vieron enfrentados a necesidad allí en el desierto fueron momentos humillantes,
Pero ¿a dónde los condujo esa humillación a la que se enfrentaron? Los condujo a la obediencia, porque finalmente es lo que Dios quiere obrar en nosotros. No olvidemos que Dios no obra de una manera inadecuada, de una manera imperfecta. Todos los pensamientos de Dios son buenos, todos los pensamientos de Dios son maravillosos. No olvidemos que Dios no aflige por afligir, se aflige. Con eso tiene un propósito, y tiene un propósito para instruirnos, para enseñarnos, para sacarnos de esa vida centrada y egoísta en nosotros mismos, en la que no podemos permanecer porque es demasiado destructiva para nuestras vidas. Que Dios nos va sacando y nos va llevando. ¿De dónde los quería sacar el Señor? No olvidemos que para el Señor fue un lapso muy corto de tiempo el que el Señor utilizó para sacarlos de la esclavitud externa. Fueron unos cuantos meses los que el Señor utilizó para sacar a Israel con todo su poder del dominio de los egipcios. Pero mire que el Señor duró todo el resto de la vida obrando para poderlos libertar de sus propios corazones. Entonces nos damos cuenta cómo toda esta obra tan tremenda que necesita ser hecha en nuestro corazón para ser librados de nosotros mismos, para ser librados de nuestras propias vidas, para que se cumpla cada día en nosotros ese que el Señor traería medicina a toda nuestra vida y a todo nuestro corazón. No olvidemos que hemos estudiado en otras ocasiones y en otros momentos cómo Dios ha utilizado muchas veces aquellas cosas que son símbolo de muerte para poder traer vida. Que muchas veces Dios, de una manera especial, ha obrado de manera diferente a como nosotros pensamos o como en nuestra manera de asumir o de enfrentar las cosas, pero que ahora Dios nos ha venido hablando acerca de esta necesidad que tenemos en nuestro corazón de morir, en esta necesidad que tenemos en nuestro corazón de tener una vida donde podamos renunciar, tomados de la mano de Dios, a todo aquello que es destructivo y que es contrario en nuestro corazón a la vida de Cristo, a lo que Cristo quiere manifestar dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada una de nuestras vidas. Acompáñenme a Mateo, por favor, capítulo número 16, Mateo, en el capítulo número 16, en el versículo número 24. Mateo, capítulo número 16, en el versículo número 24. Una vez más, olvidemos, Dios ha utilizado muchas veces la muerte para traer sanidad, para traer restauración, para sacar vida. Y ese es un llamado para todos y cada uno de nosotros, como lo vemos aquí en este Mateo 16, 24, donde dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. No olvidemos que ciertamente todo lo que procede del hombre produce muerte, pero todo lo que procede de Dios produce vida. De manera que lo que Dios está haciendo es sacándonos de esa fuente de nosotros mismos que produce muerte para llevarnos a la vida que solamente Él puede producir. Y allí es donde Dios nos va conduciendo en un camino, como dice acá, que si alguno quiere salvar su vida, si necesariamente yo me quiero conservar en mi posición, en mis pensamientos, en mis actitudes, en los deseos de mi corazón, voy a terminar perdiendo mi vida, porque todas las inclinaciones de mi corazón siempre me van a llevar a estar alejado de Dios. Pero cuando empezamos a abrazar esta vida de negarnos a nosotros mismos, de tomar su cruz, de abrazar su voluntad y de seguirle a Él, ciertamente allí, en el perder nuestra vida, es donde está hallar la vida que nosotros necesitamos. En esa muerte donde la vida de Dios se va a manifestar. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo hemos visto, fue la que nos trajo a la vida. Si el Señor hubiera abrazado aquellas cosas que Pedro le estaba diciendo cuando le dijo que no hiciera tal cosa, cuando él dijo que era necesario
ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y ser muerto y después resucitar al tercer día, pues no hubiese sido posible que hoy tuviéramos vida. Gracias a esa muerte gloriosa es que hoy tenemos vida, pero gracias a esa dirección maravillosa donde Dios nos está llevando a morir a nosotros mismos, es donde vamos a disfrutar de la plenitud de Dios sobre cada uno de nosotros, de la plenitud de Dios sobre cada uno de nosotros, porque ahora Dios nos habla a cada uno de nosotros como lo vemos en estos versículos. Entonces dijo a sus discípulos, tú y yo, hemos venido estudiando los miércoles acerca del discipulado, acerca del ser discípulos del Señor. Tú y yo que recibimos esta palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora el Señor nos habla de morir a nosotros para abrazar esta vida gloriosa, de morir a nuestros corazones para abrazar esta vida hermosa de Cristo dentro de cada una de nuestras vidas y dentro de cada uno de nuestros corazones, dentro de nuestro caminar. Es uno que deja de vivir para sí mismo, ¿de acuerdo? Si pudiéramos parafrasear estas palabras tan hermosas que aquí aparecen de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguir al Señor, pudiéramos hablar de uno que deja de vivir para sí mismo, que se olvida de sí mismo, de su causa personal. Es uno que abraza el plan de Dios, el plan perfecto, el propósito hermoso de Dios para su vida y se enfoca en ese propósito de Dios y somete a Dios en todas sus actuaciones, su voluntad. Se somete a Dios absolutamente en todo, porque Dios, mis amados, está sanando nuestros corazones para hacer de nuestras vidas un instrumento para su palabra, para que su palabra sea manifiesta en nuestras vidas. No olvidemos esto tan hermoso en el propósito de Dios, que Dios no ha dispuesto que tú y yo seamos mensajeros de la palabra o de la letra que hemos recibido, sino que seamos mensajeros de la vida que ha sido depositada en nosotros. Cuando Dios deposita su palabra en nosotros, está depositando es una palabra viva, y la palabra viva es Cristo morando en nosotros. La palabra viva es Cristo, la vida de su Hijo a través de su Espíritu morando en cada uno de nuestros corazones. Por eso el deseo de Dios para ti y para mí no es que hablemos de la palabra de la que hemos sido informados, sino que hablemos de la palabra con que hemos sido transformados. Aquí es donde esto es tan hermoso acerca de la sanidad que venimos hablando, de cómo necesitamos que tantas áreas sean conciliadas con el Señor, sean llevadas a los pies de Cristo, tantas áreas de nuestro corazón de las que el Señor nos ha venido hablando y en las que, en la medida que Dios nos va expresando su palabra, vamos a ir siendo edificados. Dios va repartiendo a cada uno, ¿cierto? Conforme al deseo de su corazón, conforme a su voluntad, pues Dios es el que nos conoce. Dios es el que conoce los pensamientos más íntimos de cada uno y sabe por qué nos va hablando esta palabra y sabe por qué nos va hablando acerca de toda esta necesidad de venir completamente rendidos a sus pies. ¿Me acompaña, por favor, allí a 2 de Corintios en el capítulo número 1, verso 3? 2 de Corintios, capítulo número 1, verso 3. 2 de Corintios en el capítulo número 1, en el versículo número 3. Mira lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Mira lo hermoso, este es un recibir de Dios para expresar la vida de Dios, es un recibir de Dios para manifestar la vida de Dios. Una y otra vez el Señor ha dejado expuesto esto en su palabra, que no se enciende una luz para colocarla debajo de una mesa, sino que se pone en alto donde alumbre a todos. O sea, esa luz no se encendió para
a un autobeneficio, sino que ha recibido un beneficio para que ese beneficio sea también extendido a otros. La Escritura dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ya hemos visto efectos de la sal como son el fertilizar, como son el atizar el fuego, como son el dar sabor, como son el preservar. Y el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, vemos cómo de una manera especial Dios nos ha dado un privilegio. Y ahora el Señor habla aquí de una manera muy especial de dos cosas, que estas palabras o esta porción nos recuerda cómo la misericordia de Dios, o sea, cómo Dios ha tratado al pecador con misericordia. No olvidemos aquello que expresó el profeta Jeremías allí en el libro de Lamentaciones, cuando en medio de toda esa situación ocasionada por la rebelión que había en el corazón del pueblo de Israel, él en medio de toda esa situación dijo, esto aún meditaré y recapacitaré en mi corazón. Por sus muchas misericordias es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque ellas son hechas nuevas cada mañana. Cada mañana podemos ver sus misericordias, al Padre de misericordias. Vemos aquí es cómo lo que el apóstol Pablo está observando es cómo es que Dios trata al pecador, que Dios lo trata con un favor que el pecador no merece, que el pecador no debiera recibir, pero que a Dios le ha placido concederle ese favor maravilloso para que con ese favor la vida del pecador sea completamente transformada y sea completamente hecha nueva. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero también aquí nos habla de Dios como la fuente de toda consolación para nuestras vidas. Consolación en el original es la palabra paracletos, que significa aquel que se pone al lado de para ayudar, al lado de alguien para ayudar, el Dios que nos consuela y nos fortalece, que también este es uno de los nombres aplicados al Espíritu Santo, el Paracletos, nuestro ayudador, el que sostiene nuestras vidas, pero aquí de una manera especial consolación denota, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está percibiendo y la luz que está alumbrando y en su corazón y en su vida, que Dios vino a la vida del apóstol Pablo, que Dios vino a su corazón, que Dios vino a su espíritu, que Dios vino en medio de sus sufrimientos, en medio de sus angustias, en medio de sus luchas, en medio de su corazón, y le fortaleció y le impartió valor y denuedo para que pudiera seguir adelante tomado de la mano del Señor. Y esto es tan hermoso porque vemos que el Señor nos ha llamado a recibir su vida, nos ha llamado a recibir su vida por gracia, por bondad, por misericordia, y el bien que toda esa vida suya hace a cada una de nuestras vidas para que seamos conformados a su semejanza. El Señor dice aquí que es Padre de misericordia, pero Dios, que nos ha cubierto con su misericordia, nos ha enviado a ser como Él es. Que así como dice la Escritura, que así como Dios es misericordioso, también nosotros seamos misericordiosos con los demás. Y aquí en esta segunda carta de Corintios encontramos que así como Dios ha sido el Dios de toda consolación para nosotros y nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones, que así también nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para la consolación de otros, con la consolación que nosotros hemos sido consolados, que hemos recibido dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. De manera que nosotros vamos a ir viendo cómo se hace necesario entonces que el pueblo de Dios, que el corazón de la iglesia, cada día vaya recibiendo sanidad en su corazón, en muchas áreas, en muchos aspectos de su vida, en muchas áreas de su corazón. Podamos en medio de las situaciones correr a los brazos de Dios para poder entender que Dios está desnudando allí en medio de esa situación para ser revestido de Él, para que ahora no sea mi pensamiento sino el de Él, no sean mis fuerzas sino las suyas, no sea mi capacidad sino su poder el que esté obrando en mí, para cada día seguirme conformando a su inmensa imagen y a su semejanza. No olvidemos
que es el Dios de toda consolación, que nos consuela para que nosotros también seamos consuelo para otros. Vamos a mirar la vida de un hombre muy especial también en la palabra de Dios. Y un hombre que nos deja ver por qué nuestro corazón necesita ser sanado, por qué nuestro corazón necesita recibir cada día de parte de Dios, porque este hombre que recibió sanidad en su corazón, que recibió la vida de Dios, que recibió la presencia de Dios, vemos a este hombre abrazar todo lo que Dios le concedió, pero una vez abrazó todo lo que Dios le concedió, todo ese consuelo, esa misericordia con que Dios le cubrió, esa misericordia con que ha sido restaurado, sanado y fortalecido por Dios para ser una expresión de Dios en todo lo que de Dios ha recibido. Vamos a ver la vida de un hombre llamado Bernabé. Este Bernabé que es también traducido como se me fue el nombre, hijo de consolación, Bernabé, que también es conocido como hijo de consolación, o también lo que significa el nombre de Bernabé, que es el que anima en el camino del Señor. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos este proceso de sanidad en el corazón y este proceso de poder ir creciendo en el conocimiento de todo aquello que hemos recibido de parte de Dios e ir abrazando su palabra? Porque vamos a ver cosas muy hermosas en la vida de este hombre que nos dejan ver que muchas veces nosotros nos hemos negado a recibir de parte de Dios y nos hemos negado a aceptar lo que Dios quiere, pero bendita sea su palabra que nos está trayendo ahora a abrirnos como la tierra sedienta que bebe el agua que desciende sobre ella. Así que nosotros podamos beber esa palabra que venga y produzca una transformación profunda en nuestro corazón para hacer de nuestras vidas expresiones de lo que Él es para la gloria de su nombre maravilloso. Si me acompaña por favor entonces allí a Hechos capítulo 4, el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, Hechos 4, en el versículo número 36. Hechos 4, 36. Miren lo que dice aquí 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Y vemos que en este corto versículo empezamos a ver aspectos muy importantes de la vida de este varón, que ha recibido de parte de Dios, para que ahora, una vez ha recibido de parte de Dios y la plenitud suya viene de parte de Dios, ahora su vida manifieste de todo lo que ha recibido de parte del Señor, mis amados, porque se hace necesario, como dice la Escritura, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y muchas veces pasa que de nuestro corazón emana así, muchas veces no emana la dulzura del Señor, sino que muchas veces emana esa amargura por causa de todas aquellas cosas que tal vez no han sido llevadas a los pies de Cristo y no han sido puestas ante su presencia. Pero bendita su palabra, que a través de este hombre podemos aprender y ver muchas cosas que Dios va transformando dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas, dentro de las muchas áreas. No olvidemos que el Señor libertó a Israel en un lapso muy corto de tiempo de las cosas externas a Israel, pero de las cosas que había en su corazón el Señor trató toda la vida con las cosas que había en el corazón. Por eso todos los días Dios va tratando con las cosas que hay en nuestro corazón, con las cosas que hay en nuestras vidas, con las prioridades, y va poniendo orden. Por eso se hace tan necesario meditar diario en la palabra, por eso se hace tan necesario esa búsqueda permanente del Señor, allí donde en su presencia cada día seamos transformados en su imagen, en su semejanza, por la acción de su Espíritu. Si nosotros miramos, nos damos cuenta que el nombre original de Bernabé no era José. José fue el nombre que le pusieron sus padres, pero Bernabé fue el nombre con el que le llamaron los discípulos que le rodeaban, las personas con las que él compartía, las personas que podían ver a
a este hombre en su actuar, en su caminar. ¿Qué vieron las personas alrededor de este hombre que le llamaron Bernabé? Que como dice ahí en el versículo 36 es traducido hijo de consolación, ¿cierto? Si Dios es padre de toda consolación, y ahora encontramos aquí un hijo de consolación, ¿de quién estaba haciendo reflejo este Bernabé? Los que lo veían lo estaban viendo ser un reflejo de quién. ¿A quién estaba reflejando este hijo de consolación, sino al Señor? ¿A quién estaba manifestando en sus vidas, en su corazón, en su caminar, en todo su ser? Y encontramos de una manera muy especial lo que este hombre significa, porque consolar es ponerse al lado de otros para dar ánimo. Y nos damos cuenta que así como Dios es el que ha dado de su espíritu a nuestras vidas, con ella nos fortalece, como dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí donde Dios nos fortalece con su presencia, ahora Dios ha hecho de este hombre un hombre que sea instrumento también para hacer bendición en medio de su generación, en medio de su caminar y en medio de su vida, porque este no es uno que simplemente tenía mera letra y era lo que veían los que estaban a su alrededor. No olvidemos que hoy una de las cosas de las que carece la iglesia tristemente es que nos ven con mucha letra, nos ven con mucho lenguaje bíblico en nuestros labios, pero cuando se trata de todo nuestro actuar, tantas veces escasea. Muchas veces se dice que el gran abismo que tiene la iglesia es entre lo que la iglesia tiene en su pensamiento y lo que la iglesia tiene en su corazón, que lo que la iglesia tiene en sus palabras es muy distante de lo que la iglesia tiene en sus acciones. Pero vemos a este Bernabé como un hombre diferente, vemos a este Bernabé como un hombre en el cual los que estaban a su alrededor lo veían diferente, no veían a un hombre simplemente con mera letra, no veían a un hombre simplemente con mera información. Este hombre, como explicaba el pastor Wilson la semana anterior cuando hablaba de aquel hombre que habían puesto a la entrada del templo, allí este cojo, que cuando Pedro y Juan se acercaron a él, le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Necesariamente, ¿de qué era lo que ellos iban a dar? De lo que habían recibido. Olvidemos, ¿qué es Dios? Dios de toda consolación. Y cuando hablamos del Dios de toda consolación, hablamos del Dios que ha cubierto nuestro pasado, que cubre nuestro presente, que cubre nuestro futuro. Todos nosotros tenemos luchas que tienen que ver con el pasado nuestro. Batallas ahí en nuestro corazón que aún muchas veces tienen que ver con nuestro presente y otras que tienen que ver con nuestro futuro. Pero en cualquiera sea el aspecto donde se esté dando esa batalla dentro de nuestro corazón, el Dios que nos sostiene y el Dios que trae la respuesta para nuestras vidas es nuestro Dios. Que veíamos en ese Dios de consolación y ahora en este Bernabé, que Bernabé es un testimonio de que Dios es el que ha fortalecido o es el que ha sanado, el que ha confortado, el que ha librado su vida respecto al pasado, respecto a todo lo que marcó su vida atrás. No olvidemos que atrás fuimos heridos, que atrás fuimos ofendidos, que la mayor herida en nuestro corazón fue ocasionada por el pecado. Pero que vemos en este Bernabé que esa palabra de Dios, esa palabra viva, ese consuelo de Dios, lo que ha hecho es confortar, sanar y librar su vida respecto al pasado, que respecto al presente lo que ha hecho es fortalecerlo y que respecto al futuro lo que ha hecho es llenarlo de esperanza. ¿Te das cuenta lo hermoso que hace Dios cuando consuela nuestras vidas? Que trae sanidad, que trae libertad, que trae restauración respecto a todo lo que concierne a nuestro pasado, que respecto a nuestro presente trae un fortalecimiento en nuestra vida espiritual y respecto a nuestro futuro trae una esperanza maravillosa. Y que cuando vemos la vida de este hombre Bernabé, que los demás le cambiaron el nombre y lo identificaban ya no como José sino como Bernabé, porque lo veían a alguien que estaba viviendo en esa dimensión, en la dimensión de haber recibido
de Dios para su pasado, para su presente y para su futuro. Y esto hacía que este hombre fuera un hombre completamente entregado a Dios. Miremos más condiciones de la vida de este varón en Hechos, capítulo número 11. Hechos en el capítulo número 11, en el verso número 24. Cuando se escuchó todo lo que el Señor estaba haciendo en Antioquía, y dice que enviaron allí a Bernabé, a este mismo Bernabé, para que mirara qué era lo que estaba aconteciendo allí de parte de Dios. Pero dice en el verso 24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y empezamos a ver qué era lo que había producido en este varón, en este hombre, que este hombre pudiese ser un varón de consolación, que este fuera un hijo de consolación, un hombre que fuera instrumento en las manos de Dios para dar ánimo a otros, no que él imparta vida, sino que él pudiera dar de lo que había recibido. No somos nosotros los que damos la vida, no la producimos, pero ha sido una vida maravillosa como la vida de Dios la que ha sido depositada en nosotros, y Dios desea que esa vida sea la que pueda fluir a través de cada una de nuestras vidas y la que pueda fluir a través de cada uno de nuestros corazones. Aquí encontramos dos frases especiales respecto a la vida de este varón. Una, que encontramos que era un varón bueno, ¿cierto? Vamos a mirar este primer aspecto, porque pudiéramos nosotros a primera vista calificar la bondad de este varón de acuerdo a nuestros parámetros, porque muchas veces así nos calificamos los seres humanos, nos miramos frente a otros seres humanos y nos damos ciertas calificaciones de bondad simplemente cuando vemos que hay unas diferencias, que de pronto esas diferencias puedan ser a nuestro favor, y simplemente entonces allí nos atribuimos una cierta bondad que tal vez cuando sea pesada por el Señor, tal vez nos encontramos que, como dice, como le respondió Jesús a aquel joven rico cuando le dijo maestro bueno, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es uno, vuestro Padre que está en los cielos? De manera que nos damos cuenta que necesitamos ahondar un poco más acerca de cuál era la bondad de este hombre, porque realmente lo que la palabra de Dios refiere frente a esta bondad es su vida de piedad. Y su vida de piedad era su vida en relación con Dios. Que la bondad que expresa este hombre, o lo bueno que se llama de este hombre, era lo que este hombre expresaba a causa de lo que había dentro de su corazón, a causa de lo que había dentro de su vida, a causa de lo que había dentro de él. Miremos algunos aspectos relacionados con esto. Vuelva ahí a Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4. En el versículo número 36. Hechos en el capítulo número 4, en el verso número 36. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, leímos ahora, y nos vamos a dar cuenta que esa bondad tiene que ver era con una vida piadosa, y una vida piadosa es una vida consagrada, una vida entregada, una vida dedicada, una vida que estaba totalmente rendida a los pies del Señor. Este hombre era un hombre completamente entregado a Dios, y esa completa entrega a Dios había producido algo en la vida de este varón, le había hecho un hombre generoso. Miren lo tremendo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser sanados del egoísmo de nuestro corazón? No olvidemos que veíamos en la vida de Bartimeo, que se espera que cuando era ciego, él estaba solamente esperando tender la mano para recibir. Jesús se puso cerca de aquel para que recobrara la vista, le devolvió la vista, pero una vez ha recibido la vista, la vida que no le costó nada, ahora se espera que ya no siga actuando como un mendigo, sino que ahora necesariamente, como dice la Escritura, antes estaba junto al camino, ahora seguía a Jesús en el camino. Mire lo hermoso, ahora ya no está allí mendigando, ahora está despegado del Maestro, recibiendo del Maestro, ya no está tendiendo su mano solamente para esperar recibir, sino que ahora también su mano está dispuesta para dar. Mire lo hermoso,
¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser sanados en el egoísmo que tenemos en nuestro corazón con las cosas materiales dentro de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hay un materialismo en nuestro corazón del que necesitamos recibir sanidad? Dice aquí el 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso todo a los pies de los apóstoles. Miren lo tremendo. ¿Qué había hecho la consagración de este hombre en su corazón? ¿Qué había hecho su total entrega? La total entrega de su corazón hacia el Señor lo había librado del materialismo. Sus recursos ahora estaban completamente dispuestos a los pies de Cristo. Sus recursos ahora estaban completamente dispuestos a los pies del Señor. Ahora, esto no nos habla de lo que Bernabé hacía, sino de lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Bernabé. Cómo en el corazón de Bernabé se estaba haciendo una obra maravillosa de parte de Dios, donde Dios lo estaba llevando a ser un hombre desprendido, donde Dios lo estaba llevando a ser un hombre entregado. No olvidemos que el Señor ha hablado de las excusas que tenemos para seguir al Señor, y muchas veces una de esas excusas son las materiales, y muchas veces tenemos que entender que es más fuerte la excusa material que aún las relaciones, porque aún cuántas veces por causa de lo material se daña una relación. Cuántas veces una relación entre hermanos aún de sangre se fue al piso y se destruyó completamente simplemente por una herencia material. Pues cuántas veces lo material termina teniendo más peso dentro del corazón. Pero ¿qué hizo la consagración en la vida de Bernabé? No olvide que cuando hablamos de este hombre bueno, estamos hablando de un hombre piadoso, entregado, consagrado al Señor. ¿Qué produjo su consagración en el Señor? Produjo una libertad del materialismo, pero una libertad del materialismo que nos evidencia la obra de Dios que estaba siendo hecha en el corazón de este hombre. Todo esto que leemos aquí de Bernabé, que tomó una heredad que tenía y trajo todo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, no tendría no lo veríamos de una manera tan profunda si no apareciera la narración que hay en el capítulo número 5, donde habla de Ananías y Zafira, allí donde nos habla de esta pareja que quiso imitar una entrega, que quiso tomar una heredad y venderla y sustraer una parte y traer y presentar una parte. O sea que necesariamente querían aparentar una entrega delante de los hombres, pero no una entrega genuina delante del Señor. ¿Qué vemos en Bernabé? Un hombre realmente entregado al Señor. ¿Qué vemos en Bernabé? Un hombre entregado realmente con todo su corazón al Señor. Cuando vemos lo que ocurrió con Ananías y Zafira, una de las cosas con las que confrontó el apóstol Pedro la vida de estos hombres era por qué habían decidido mentir al Espíritu Santo. No olvidemos que necesariamente lo que nosotros necesitamos es honrar a Dios. Honrar a Dios. El asunto no era cuánto dinero se iba a entregar de la heredad, sino cuán rendido estaba el corazón a los pies de Cristo. El asunto no era un asunto de dinero, el asunto era un asunto de rendición. Lo que vemos en la vida de Bernabé y lo que los que estaban a su alrededor percibían en Bernabé era un hombre completamente rendido al Señor. Qué hermoso, qué bendición cuando las personas son completamente rendidas al Señor y se convierten en hijos de consolación, porque la vida de Dios los ha llevado a estar totalmente rendidos, y cuando van a enseñar a otros y van a ayudar a otros, los van a ayudar es en ese camino que nos lleva a estar completamente rendidos ante el Señor, ante Dios. Y mire lo tremendo. Hechos en el capítulo número 9, miremos allí otro aspecto rápidamente de esto tan hermoso que requiere sanidad. Hechos capítulo número 9, versículo número 26. No olvidemos que nosotros necesitamos tener un corazón donde seamos sanados, porque estamos viviendo en medio de una generación muy egoísta en lo material.
pero egoísta también en sus relaciones, egoísta en sus posiciones, egoísta en arriesgarse para dar oportunidades y para entender la obra que Dios está haciendo. Pero vemos aquí en el versículo 9:26 de Hechos que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, y está hablando de Pablo. Pablo se ha encontrado con el Señor se le apareció en el camino. No olvidemos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después de toda esta manifestación hermosa de Dios sobre la vida de Saulo, Saulo viene para reunirse con los discípulos, pero dice acá: pero todos temían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No olvide que Pablo tenía unos antecedentes que hacían que fuera difícil creer que este hombre tuviera una verdadera conversión dentro de su corazón. No olvidemos que la palabra da testimonio de cómo había tomado cartas para poder tomar presas a las personas que predicaban acerca de Jesús, y que respiraba amenazas de muerte sobre los discípulos, y realmente era una persona temida en su tiempo a causa de la forma en cómo perseguía la iglesia, porque no era cualquier perseguidor necesariamente. A muchos, no olvidemos que cuando fue muerto aquel Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia, las ropas de aquel Esteban fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, y era este Saulo, de manera que no tenía buena fama. Y si nosotros lo miramos en el aspecto natural, muchas veces nosotros tenemos resistencia a poder creer cuando Dios está haciendo la obra en una persona que ha hecho muchas maldades y que Dios empezó a orar. Pero mire lo que aconteció en el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren lo tremendo. Cuando los demás discípulos estaban temerosos y ciertamente estaban poniendo un rechazo hacia Pablo, miren lo que había ocurrido en la vida de aquel hombre. Aquel hombre había entendido cómo había sido aceptado por Dios, cómo después de haber hecho muchas maldades Dios le había recibido, estaba produciendo un profundo cambio en él. Ahora este hombre sale para poder ser consuelo y ánimo para un hombre que está empezando el camino del Señor y que ciertamente se está encontrando con el rechazo de los demás discípulos a causa de su pasado. Pero ciertamente mire cómo lo toma aquel Bernabé, y es el que lo lleva ante los discípulos, y es el que allí es un instrumento de Dios para fortalecer tanto la vida de Pablo como para, de una manera especial, afirmar todo lo que Dios quería hacer en el propósito con la vida de este hombre. No es la primera vez que lo va a hacer. No olvidemos que más adelante nos encontramos el momento en que Pablo y Bernabé se separan a causa de Juan Marcos, porque no olvidemos que Pablo no quería llevar a Marcos a un viaje misionero a causa de que en otras veces Marcos había sido endeble, había sido una persona que digamos los había dejado, por así decirlo, metidos, y que necesariamente Pablo no quería llevarlo, y ciertamente Bernabé aquel día se arriesgó por aquel Marcos, y que aquello que ocasionó que tomaran caminos diferentes llevó a Bernabé a trabajar con Juan Marcos, y más adelante vemos cómo Juan Marcos después se convirtió en un consuelo para la vida de Pablo. Entonces nos damos cuenta cómo Bernabé se convirtió en alguien que necesariamente estaba, más que ver lo malo de las personas, era viendo la posibilidad de cómo la obra de Dios podía ser hecha en los corazones. Qué hermoso. Se da cuenta de por qué necesitamos sanidad en nuestros corazones, porque muchas veces estamos más prevenidos que abiertos para poder, de la manito hermosa del Señor, poder ser instrumentos para que muchas veces sean afirmadas las vidas de muchas personas en el camino precioso de el Señor. En Hechos capítulo 11, vamos a terminar por hoy, Hechos capítulo número 11, si se ubica ahí en el verso número 23, nos vamos a dar cuenta de otro aspecto muy importante de por qué necesitamos tener sanidad en el corazón. No olvidemos que había producido la consagración en la vida de Bernabé. Le había convertido en un hombre generoso, que había convertido
¿Qué había hecho la consagración en la vida de Bernabé? Había hecho que un hombre que había recibido de gracia diera de gracia, como lo vemos ahí con lo que estaba haciendo con Pablo y lo que estaba haciendo con Juan Marcos. Y ahora vemos cómo él se alegra en su corazón de la obra de Dios cuando está siendo hecha, porque dice en el verso 23 del capítulo 11 que cuando llegó a ver, había sido enviado para que mirara qué estaba aconteciendo en la iglesia en Antioquía. Y dice en el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permanecieran con propósito de corazón, permanecieran fieles ¿a quién? Fieles al Señor. Era un hombre que su consagración lo había llevado a ser un servidor que no pensaba en sus propios intereses, sino en los intereses de Dios. Qué hermoso, ¿te das cuenta? ¿Cómo necesitamos ser sanados de esto? Él fue sanado del materialismo, él fue sanado de esa actitud de estar prevenidos con las personas. Y ahora vemos aquí algo muy especial que necesitamos nosotros como servidores de Dios, porque muchas veces el celo consume el corazón y muchas veces en lugar de alegrarnos de que la obra de Dios esté siendo hecha en alguien, que la obra de Dios esté creciendo, muchas veces eso produce ese enojo y celo dentro del corazón. Pero miren lo hermoso, llegó y lo primero que hizo fue alegrarse en su corazón de ver todo lo que Dios estaba haciendo, de ver cómo Dios estaba obrando en las vidas, de ver cómo Dios estaba manifestando. Y mire lo hermoso de esto, si pasa ahí al versículo número 25, mira lo que hizo. Este hombre se dio cuenta que la obra de Dios no la puede hacer uno solo, que uno necesita hacerla en compañía de otros. Y esto necesita sanidad en el corazón, porque no olvide, él no estaba pensando en sus propios intereses, él estaba pensando en la obra de Dios. La consagración lo había llevado a tener un cambio de pensamiento, porque dice en el verso número 25 que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. O sea, está ocurriendo algo allí, Dios está haciendo una obra, esta gente necesita ser enseñada, yo no lo puedo hacer solo. Y fue y trajo a Pablo, y es más, trajo a Pablo, y Pablo fue el que empezó allí a enseñar, y dice en el verso número 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí de una manera especial vemos a Bernabé que trajo a Saulo, y aún Saulo fue el que empezó a crecer en la enseñanza de la palabra, y vemos que aún Bernabé terminó sujetándose a Pablo. No importa si otro crece más que yo, lo que importante es que crezca la obra de Dios, lo importante es que la obra de Dios sea hecha en los corazones. Miren lo hermoso, se necesitaba sanidad en el corazón para ser librados de los celos, para ser librados de las contiendas, para ser librados de las envidias, que tantas veces estorban en nuestro corazón para que sigamos haciendo la obra del Señor. Y si se devuelve otra vez ahí el verso 24, 11-24, ya hemos visto algunos aspectos de por qué este varón era bueno, que estamos reconociendo que este bueno es íntimamente relacionado con su vida de piedad, que su consagración lo había librado de ser un hombre materialista y lo había convertido en un hombre generoso, que había hecho de un hombre que había recibido de gracia, que diera de gracia, que había hecho de un hombre que se alegraba de cómo la obra de Dios iba siendo hecha y que no podía ser hecha por él solo. Y ahora vemos que ¿qué fue lo que produjo todo esto? ¿Quién era el que estaba haciendo posible todo esto? Dice que este era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No olvide que al principio leímos que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, y que la palabra consolación es paracletos, y que necesariamente quien ha sido consolado por Dios ha sido enviado para que consuele a otros con la consolación que ha recibido de parte de Dios. Ahora mire lo hermoso. ¿Quién estaba en él? El Espíritu Santo, que también recibe el nombre del Paracletos. Todo esto que estaba haciendo aquel Bernabé, lo estaba haciendo a causa de que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, morando en él, era el que estaba obrando toda esta transformación de su corazón, toda esta transformación de su vida, toda esa transformación de la vida de esta persona, para hacerlo un instrumento que, como los demás
lo percibieron y lo llamaron hijo de consolación. Este se ha convertido en una expresión de lo que es el Padre. El Padre es el Dios de toda consolación y este se ha convertido en una expresión de lo que Él es. ¿Quién estaba operando toda esa transformación en la vida de Bernabé? El Espíritu Santo. Mis amados, nosotros necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Por eso necesitamos entender que no es simplemente recibir palabra. Necesitamos necesariamente recibir transformación y esa transformación viene por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu precioso de Dios, que es el que tiene el poder de convencernos del pecado, de la justicia y del juicio, que tiene el poder de traer convicciones firmes a nuestro corazón para seguir tomados de la mano del Señor. Mis amados, el precioso Espíritu Santo es el que ha sido dispuesto para traer sobre nosotros vida, para traer sanidad sobre nuestro corazón respecto a nuestro pasado, respecto a nuestro presente y respecto a nuestro futuro. No olvidemos, respecto a nuestro pasado, trae consuelo, porque nos libra, porque nos sana, porque nos restaura. Respecto a nuestro presente, porque nos fortalece, y respecto a nuestro futuro, porque nos trae esperanza. Y qué hermoso que podamos alegrarnos en el Señor y ver todo esto tan hermoso, que es el que nos sostiene y que ha sostenido nuestras vidas para que ahora su vida sea manifiesta a través de todos y cada uno de nosotros. Amados, el Dios de los cielos nos ha escogido para hacer su obra en nosotros. No olvidemos que no tenemos una herida incurable, tenemos una herida que ha sido sanada por Dios con su sangre, con su vida misma, y que lo que Dios está haciendo cada día es traer claridad de toda su obra a nuestro corazón, para que no vivamos más para nosotros, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este día por el amor, la gracia y la bondad que nos permites. Gracias por regalarnos tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites ver tu obra en la vida de un varón como Bernabé, Señor. Un hombre piadoso, un hombre lleno de tu presencia, un hombre, oh Dios, que recibió de ti, que recibió sanidad en su corazón. Y aquí estamos, Señor, porque en cuántas áreas necesitamos ser sanados, Señor. Porque cuántas veces, en lugar de, como este Bernabé, ser instrumentos, Dios, de bendición, muchas veces, Señor, nos hemos hecho más bien partícipes de destruir, Señor precioso. Tu palabra dice que el que contigo no recoge, desparrama, Señor precioso Dios. Y nosotros hemos recibido de parte tuya. Nosotros hemos sido, Señor, llamados para estar contigo. Hemos recibido consolación. Hemos recibido de ti, Señor, la fuerza. Hemos recibido de ti el vigor. Pero precioso Dios, permítenos entender con el corazón todas esas áreas que necesitan ser conciliadas, como nos has hablado hoy, del materialismo, Dios, que nos hace a veces, tantas veces egoístas, Señor, que solamente pensamos en recibir y no en dar. Señor, ayúdanos, precioso Dios de los cielos, Señor eterno, a ser como aquel Bernabé, que lo hiciste un instrumento a través del cual él extendía la mano a otro. A través de Bernabé extendiste tu mano para poder, Señor, a levantar a Pablo en todo el propósito que tú tenías con él. Precioso Dios de los cielos, lo utilizaste para levantar a aquel Juan Marcos, Señor amado, para llevarles una palabra, no que él hiciera la obra, sino que era un instrumento a través del cual tu palabra era expresada. Señor amado, hiciste de aquel hombre un hombre, Señor, con el que se gozaba de que tu obra fuera hecha. No estaba pensando, Señor, en su propio reino, sino estaba pensando, Dios, en que tú fueras glorificado y tu palabra fuera extendida. Señor, permite que nuestros corazones sean sanados para servirte, sanados, oh Dios, para hacer tu obra y sanados para hacer tu voluntad. Padre, gracias por bendecirnos en esta preciosa mañana con tu palabra. Te damos gracias y en tus manos ponemos todo nuestro camino. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor los bendiga. Que podamos ver en este hijo de consolación, Bernabé, podamos ver lo que Dios también desea hacer en nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados y ha depositado en nosotros de su Espíritu, para que ahora ese precioso Espíritu de Dios, que es el que ha obrado en nosotros ese consuelo, esa restauración, y está obrando
consuelo y restauración en nuestras vidas, ahora también nos lleve a expresarlo a Él. Mis amados, un abrazo muy especial, que tengan un resto de día muy bendecido bajo la mano de Dios. Un abrazo, Dios los bendiga y los guarde.